Buenas tardes, familias. Mi nombre es Diana Rodríguez, coordinadora de tutoría y orientación educativa del Ministerio de Educación. Y hoy quiero darles la bienvenida a este espacio preparado con mucho interés para acompañarlos en su compromiso constante para asegurar que nuestras hijas e hijos se desarrollen de manera integral. Quiero darle la bienvenida también a nuestro invitado de hoy, Daniel Yepes, quien es coordinador nacional de educación para World Vision Perú, y con quien conversaremos acerca de la parentalidad positiva, una forma de crianza con ternura que puede ayudarnos en este camino que como padres y madres atravesamos con nuestros hijos. Bienvenido, Daniel. Gracias, Diana. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes a todas las familias que nos están viendo. Como bien lo has dicho, vengo representando a World Vision Perú, que es una organización para la transformación social, y nosotros realizamos proyectos con familias, con niños, niñas y adolescentes, justamente desde el paradigma de la crianza con ternura. Y es desde esta experiencia que vamos a compartir algunas reflexiones y orientaciones con todos ustedes. Excelente, Daniel. Cuéntanos un poco más acerca de la importancia de promover la parentalidad positiva como una forma de crianza. ¿Cómo podría beneficiarnos como familias y sobre todo en estos tiempos de aislamiento social? Sí, justo eso quería comentar, Diana. En estos tiempos que estamos viviendo esta crisis, es necesario que los niños, niñas y adolescentes tengan un soporte importante, emocional, social, y ese soporte son los padres, son las madres, son los cuidadores. Pero no es cualquier tipo de soporte, sino es desde las prácticas de crianza y educación que se tienen. Y se habla de esta parentalidad positiva, nosotros preferimos llamarle parentalidad plena, lo que significa que los cuidadores, madre y padres, tienen que estar presentes, íntegros emocionalmente para sus hijos. Y de eso vamos a hablar y vamos a comentar varias reflexiones, Diana. Genial, me parece súper interesante esto que planteas de la parentalidad plena, sobre todo por la importancia que tiene este tema en circunstancias como las que estamos viviendo, ¿no? Mm, También nos parece vital que reconozcamos que muchas veces los papás no sabemos o no tenemos la ruta clara para manejar estos retos que la propia paternidad nos plantea, ¿no? Daniel, sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que estamos viendo, ¿qué nos puedes contar acerca de esta parentalidad plena como una forma de crianza? yo quiero partir de una primera reflexión, Diana. Tenemos la gran oportunidad en este tiempo que muchas familias estamos muy de cerca con nuestros hijos, con nuestras hijas, de generar experiencias, a pesar de las dificultades, experiencias que sean significativas, importantes, tiernas para este momento presente en la vida de nuestros hijos, pero también para su futuro. O tenemos la posibilidad de generar experiencias adversas, porque es cierto, se está incrementando la violencia hacia los niños y niñas en sus hogares y porque se está produciendo un conjunto de experiencias adversas que puede que los afecte en su salud física, en su salud emocional y en su salud social. Entonces, tenemos una gran oportunidad de poder, como cuidadores, como madres, como padres, de generar experiencias que sean importantes, tiernas y valiosas para la vida de nuestros hijos y alejarnos de esas prácticas que están basadas en el castigo físico, en la humillación, en formas autoritarias de relacionarnos con nuestros hijos o formas negligentes o permisivas, porque también el ser permisivo esto es muy dañino para el bienestar integral de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, sobre esto es que vamos a basar el diálogo que tendremos esta tarde con todos ustedes. Así es, así es. Yo creo que ser madre, padre, ¿no? Cuando tenemos a nuestro cuidado a un ser humano, a un pequeño o grande, esta gran responsabilidad que tenemos es, a veces pareciera que no es tan sencilla, ¿no? Sí, Y tratar de equilibrar un poco nuestras propias emociones y lo que como adultos nos toca ir manejando desde el estrés, el trabajo y nuestros propios estilos en los que hemos sido criados,
tiene un impacto directo sobre lo que estamos haciendo luego nosotros con nuestros propios hijos, ¿no? Hablamos un Totalmente. poco de reflexionar y justo sería interesante que nos puedas comentar acerca de estas 5 acciones clave para ayudar a que nuestro rol como padres, como cuidadores, asegure el bienestar de nuestras familias. Y aquí propongo una pregunta. ¿Cómo podemos ser mejores padres, madres o cuidadores que críen y eduquen desde el amor, la ternura y la valoración de nuestras hijas e hijos? Yo Yo quiero partir de lo último que has dicho, Diana, sobre las propias experiencias que nosotros hemos tenido en nuestra crianza cuando éramos niños, niñas, adolescentes. Y esta es una primera reflexión. Es importante que revisemos nuestra propia experiencia de vida al ser hijos. Probablemente ha habido experiencias adversas, y es que cuando yo hablo de experiencias adversas, Diana, me refiero al abuso físico, psicológico o sexual que uno puede sufrir en la niñez, a la negligencia afectiva, la falta de amor, y la negligencia física que uno puede estar expuesto, al presenciar la violencia que existe en nuestros hogares, la violencia de género, por ejemplo, o la separación, el abandono por uno de nuestros cuidadores. Esas experiencias marcan mucho nuestras vidas. Y hay estudios que dicen que una persona que ha sufrido experiencias adversas siendo niño o niña tiene 1000 veces de probabilidad de generar la misma forma de crianza con sus hijos y con sus hijas. Si nosotros somos conscientes de Wow. esto, podemos ver que estas experiencias adversas han impactado de alguna manera en nuestra vida. Ahora, no se trata de echarle la culpa a nuestros padres, ellos han hecho lo mejor que han podido, Lo pero mejor que se han podido. trata de que nosotros podemos hacer algo mejor con nuestros hijos. Pero también en nuestras experiencias de niños y niñas hemos tenido experiencias tiernas, experiencias de amor, de sentirnos valorados, de sentirnos amados, de sentirnos reconocidos, de sentirnos acogidos por nuestros cuidadores. Y esa es la herencia que nosotros tenemos que entregar a nuestros padres. De hecho, esta parentalidad positiva, esta parentalidad plena, se basa en reconocer esas capacidades que nosotros tenemos desde nuestra propia experiencia de vida para poder ofrecerlo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Una segunda reflexión, Diana, que me gustaría hacer con todas las familias que nos están viendo esta tarde, es cómo estamos mirando a nuestros hijos. ¿Qué son nuestros hijos para nosotros? ¿Los estamos mirando como aquellos hijos que son nuestra propiedad, que son un objeto que estamos cuidando, o los estamos mirando como personas a quienes estamos cuidando y acompañando en su vida? Porque sucede que si los vemos como hijos propiedad, nuestra relación con ellos va a ser controladora, manipuladora, y podemos ejercer cualquier forma de violencia con la idea de que estamos educando y corrigiendo. Pero si los Ok. miramos como personas plenas, no personas en proyecto, personas plenas, lo que vamos a hacer con nuestros hijos y con nuestras hijas es verlos con dignidad, porque son personas. Y al verlos con dignidad, como seres completos, vamos a poder relacionarnos desde un factor importantísimo para ser padres y madres, la empatía hacia nuestros hijos, reconocer sus necesidades, sus emociones, sus experiencias. Dignificarlos significa validarlos, es validar lo que piensan, validar lo que están sintiendo y validar sobre todo las experiencias que están teniendo. Es probable que, por ejemplo, ahora los berrinches hayan incrementado por esta situación que están Claro, viviendo los más pequeñitos. Si no así es. aprendemos a validar esa experiencia, vamos a ver el berrinche como algo completamente negativo y no como una forma de desfogue que se está asumiendo. Si los valoramos como personas, y aquí viene la tercera idea, es
que nosotros podemos establecer una relación horizontal con nuestros hijos que se basa en el diálogo. Pero ojo, el diálogo no es que yo voy a dar sermones, el diálogo es que, como el maestro Alejandro Kusianovich decía, es aprender a comprender, a conocer lo que le está sucediendo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Si yo comprendo, entiendo realmente lo que está sucediendo con ella y con él, entonces voy a ser capaz de hablar, de orientar, de educar. Eso es el diálogo, no es el sermón desde mi postura de adulto Claro. y que me escuchen los hijos, ¿no? Ajá. Y una cuarta idea en esta misma lógica, cuando nosotros miramos a nuestros hijos como personas completas, entonces vamos a reconocer que tienen derechos, pero también tienen responsabilidades. Bien. Ah, Entonces hay que entender que nuestros hijos en este momento necesitan asumir responsabilidades de acuerdo a la edad para ser ujú. parte de la solidaridad que se construye en la familia. Y cuando ellos empiezan a entender Convivencia. que la responsabilidad es una acción para el bien común, entonces se van formando Es. éticamente y van asumiendo de que son parte del cuidado, porque no se trata solamente que los adultos los cuidemos a los niños también pueden cuidarse a sí mismos y pueden cuidar de nosotros los adultos a partir de las responsabilidades que tienen en casa. Ahora, ¿quién les da la responsabilidad? Eso hay que dialogarlo, porque las responsabilidades no se imponen, las responsabilidades nacen. Una quinta idea frente a este tema que estamos dialogando. Los niños, por ser personas, tienen derechos. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a jugar. Y el juego es algo que desde nuestro rol de padres, de madres, tenemos que permitir a nuestros hijos. Creo que la próxima semana se va a abordar a profundidad este tema de la importancia del juego. Pero una cosa que quiero decir rápidamente es que el juego, más que derecho, es algo vital para nuestros hijos. Y en este tiempo, el juego les va a permitir canalizar y exteriorizar justamente esas emociones que pueden que les esté causando algún tipo de dolor o daño a nuestros hijos. Y finalmente, Diana, para terminar esta reflexión rápida, y estoy hablando rápido, disculpen por el tiempo, así que ya, no sé Dale, si dale. estoy hilando Está bien bien. las ideas, No, estamos súper bien, estamos bien. es el afecto como el principal mediador de la relación que tenemos los padres, las madres con nuestros hijos. Y el Ajá. afecto es el principal vehículo para establecer ese lazo de confianza y seguridad que ellos necesitan. Pero ojo, no el afecto como una forma de manipulación, no el afecto para yo sacar partido de algo que quiero como papá o como mamá, sino del afecto como el verdadero vínculo que me va a unir con mis Ujú, hijos. Y el ujú, afecto implica también el contacto corporal. Y entonces, ujú, ¿cómo nosotros podemos ujú. acariciar a nuestros hijos sin ninguna condición? Porque acariciar, además de expresar amor, significa acoger, significa tranquilizar, significa restaurar, significa calmar el dolor que pueden estar viviendo ellos en este momento. Ujú. Sí, Daniel, qué interesantes estos 5 puntos que has tocado y estaba leyendo algunos de los comentarios que van apareciendo de las personas que están conectadas, voy viendo que hay personas conectadas desde Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Purímac, Piura, Cañete, Tarma, y lo que estaba pensando era también qué importante tomar en consideración y estas 5 reflexiones en función a las realidades que nos toca a cada familia Mm, desde el lugar en donde estamos, ¿no? Desde la realidad que nos ha tocado vivir. Y pareciera sencillo, pero muchas veces es mucho más complejo para el adulto validar y mirar a nuestros hijos, y me voy a incluir ahí, como personas que tienen derecho a su opinión y a sentir mm, lo que sea que están sintiendo, ¿no? Pensamos que tal vez ellos no entienden o que tal vez están muy chicos para entender algo que está pasando y nos olvidamos que ellos también deberían poder expresar, decir y sentirse contenidos por nosotros, ¿no? Pero eso parte también por mm, estar nosotros, los adultos, también equilibrados, digamos, de tal manera que podamos compartir este equilibrio con ellos, ¿no? Y una pregunta que surgía, que estoy viendo es,
¿cómo podemos establecer o cómo podemos ayudar a que esta dinámica responsable de la que estamos hablando se dé en casa, eh, fortaleciendo estos espacios de autonomía, dándoles la Mm, responsabilidad a nuestros hijos de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentran, ¿no? sí, propones un tema interesante, la autonomía de nuestros hijos. Y es que a veces nosotros como padres, como madres, reflexionamos mucho desde los límites. Ajá, Personalmente yo sí. tengo muchos conflictos con esta palabra de límites porque los límites siempre vienen de afuera. Los límites son siempre puestos por el adulto, ¿no es cierto?, todopoderoso, que le dice al niño hasta aquí sí, hasta aquí no. Y si nosotros nos pusiéramos, y yo sé que esto va a generar controversia con algunas personas que nos están viendo y escuchando, y qué bueno, porque de eso se trata, de reflexionar. Creo que lo que tenemos que buscar en nuestros hijos es que ellos formen sus propios límites. Y formar sus propios límites es más bien apelar a la responsabilidad en ellos. Y la responsabilidad, nuevamente, lo voy a mencionar, se forma en el diálogo, en la reflexión, pero también en el ejemplo que nosotros podemos darles. Claro, Porque podemos decir, no hagas esto, y nosotros lo hacemos. Entonces no hay ese sentido de responsabilidad. Y exacto. nuevamente, creo que la mirada que nosotros Coherencia, ¿no? tengamos de nuestros hijos, si a ellos lo reconocemos como personas, entonces vamos a poder establecer una relación horizontal. Nosotros nos vamos a bajar del pedestal de ser adultos, del adultocentrismo que normalmente a veces se establecen estas relaciones de crianza, y tampoco vamos a subir a nuestros hijos a un pedestal, sino vamos a tener una relación de persona a persona, obviamente yo desde mi rol de papá, de mamá, y mi hijo desde su rol, Ajá. y vamos a poder reflexionar para que ellos vayan formando el sentido de la responsabilidad en las cosas vitales que corresponden a las relaciones que tenemos con ellos y a las acciones en nuestros hogares. Entonces, si formamos este sentido de responsabilidad, vamos a hacer que ellos empiecen a ver las cosas de manera autónoma y empiecen a sacar sus propias conclusiones. Por supuesto se van a equivocar y es parte de, pero al equivocarse también van a poder entender de que hay cosas que tienen que hacer para el bienestar de todos y hay cosas que no pueden hacer porque afectan negativamente a las otras personas, pero son ellos, no desde el sermón, ¿no es cierto? Y desde los juicios que nosotros podamos establecer como adultos, porque a veces son juicios que no necesariamente van a orientar adecuadamente a nuestros hijos. Entonces, formar en la responsabilidad que ellos puedan tener es algo clave en su crecimiento y en el hogar. Y es esta palabra que estamos usando, ¿no? Responsabilidad, porque estamos hablando de revisar nuestra propia experiencia, de generar estos lazos empáticos, pero también estamos hablando de modelar con nuestra conducta Exacto. estas actitudes, ¿no? Estos valores que queremos que nuestros hijos desarrollen, entre ellos el de ser responsables para poder tomar sus propias decisiones de manera autónoma, sopesando qué es lo que es correcto y qué es lo que no sería tan adecuado, valorando además al otro, ¿no? Y qué importante que nosotros podamos ser ese ejemplo vivo para que ellos puedan aprender también a partir de esta imagen que le estamos dando porque nos miran, ¿no? Ellos están viéndonos constantemente. Y hablabas de esta palabra responsabilidad y lo que yo estaba pensando es cómo podemos hacer ahora, ¿no? La responsabilidad nos lleva a trabajar. Y si bien es cierto, estamos guardando, la mayoría de personas estamos guardando confinamiento en casa para cuidarnos, muchas personas han tenido que salir a trabajar y esto está generando también emociones complejas, tanto para los papás que salen como para los mismos hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos atender completamente, cómo sentir, qué podemos hacer cuando no podemos atender completamente a nuestros hijos por estos motivos laborales?
Diana, este sentido de tener mayor presencia en la vida de nuestros hijos se da antes de la pandemia, se ha dado antes de la pandemia y ahora con mayor intensidad porque se está generando algo. Estamos en casa, pero no necesariamente estamos con los hijos. Entonces Ajá, surge exacto. nuevamente esta idea de cómo podemos darles tiempo a nuestros hijos, pero no cualquier tipo de tiempo, sino esos llamados Ujú, tiempos de calidad. ¿Y qué son los ujú, tiempos de calidad? ¿Cuáles son esos tiempos que nosotros podemos ofrecer a nuestros hijos? Son las interacciones significativas. Interacciones ajá, significativas significa que yo esté disponible para mis hijos en cuerpo, comunicación y emociones en cualquier actividad que podamos hacer en la casa. Por ejemplo, si jugamos con los hijos, esa es una interacción significativa. ajá, Si claro. cocinamos juntos, es una interacción significativa. Si limpiamos Ujú, el hogar, ¿no es cierto? Es una interacción significativa. Si pintamos, si escuchamos música, si vemos televisión juntos, en ese sentido de estar presente para los hijos, son interacciones ujú, significativas. Entonces, probablemente ujú, tenemos muchos momentos de interacciones significativas con nuestros hijos, pero no estamos tomando conciencia de ello. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que tenemos esas interacciones y darle sentido a esas relaciones que estamos teniendo con nuestros hijos en cuanto sepamos que ese es un momento que estamos compartiendo, que les estamos brindando y estamos presentes para ellos. Y por supuesto, ujú, a veces el no saberse presente para los hijos genera sentimientos de culpa. Y siempre hay ujú, tiempo para restaurarse, siempre hay tiempo para mejorar las relaciones con los hijos. Una buena ujú, forma de liberarnos de este sentimiento de culpa es primero pidiendo perdón a nuestros hijos, tener esa humildad. Es bueno, no solamente en esta situación, sino en las varias situaciones que puedan surgir en la relación con ellos. Y segundo, ujú, es empezar a priorizar en nuestro tiempo también momentos claves y significativos para compartir con ellos, a través del juego, a través de la ajá. lectura, a través de el cuidado de los animalitos, el cuidado de las plantas, qué sé yo, o sea, tantas actividades que nosotros podamos compartirles algunos aprendizajes que tenemos, ¿no es cierto?, por nuestra propia Ujú, experiencia, no sé, pues música, tejido, artesanías, lo que claro. sea, son momentos Ujú, claves para compartir con ellos. ujú. Justo estamos respondiendo sin querer a una pregunta que estoy viendo ahorita de Jean-Pierre Sáenz, que nos decía qué consejos o recomendaciones podríamos brindar en esta cuarentena justamente para fortalecer este vínculo, ¿no? Y de lo que tú estás mencionando, a mí me resuena mucho esta idea de tener estas pequeñas rutinas y que nosotros respetemos esas pequeñas rutinas, ¿no? A veces no nos da el espacio o el tiempo para poder pasar horas juntos jugando como quisiéramos o como quisieran nuestros hijos. Pero creo que sí es importante que nosotros les podamos transmitir que a pesar de estos horarios diversos que podamos tener, van a haber tiempos durante el día que van a ser respetados y que van a ser para esta interacción y este espacio de vínculo conjunto, ¿no? Y se pueden como institucionalizar como estos horarios sagrados en casa en donde pasamos este tiempo leyendo un cuento o en donde juntos preparamos la mesa o cocinamos juntos porque igual hay que comer, ¿no? O de repente juntos a la hora del, acompañarlos a la hora del baño. Estos pequeños momentos que son parte de la rutina diaria, pero que podemos nosotros darles una intención mayor de disfrutarlos, ¿no? Y esas Creo que rutinas, eso Diana, podría ser un... y Ajá, claro, pero esas rutinas hay que construirlo en el diálogo con ellos. O sea, no es que claro, nosotros pongamos la claro, rutina, es decir, sí, hoy día no hacemos esto, sino conversemos lo que así podemos es. hacer. Nos vamos a sorprender Ujú, mucho cuando veamos y escuchemos las propuestas que nuestros hijos hacen para el día. Y ajá, si esas ajá, rutinas podemos construir en el diálogo, también podemos construir los acuerdos y los pactos claro. en el hogar. Y esos pactos se convierten en normas, pero en el sentido más profundo de la palabra, no en normas impuestas nuevamente por el adulto, sino
normas consensuadas que todos, adultos y niños, Ujú. los cumplimos. Y eso va a minorar mucho las tensiones que se pueden vivir en tiempo normal y mucho más en esta crisis. Así es, así es. Mm, Sí, y además aquí, no, aquí nos menciona, estoy leyendo a Elizabeth que nos dice que esto no solamente puede ser válido para nuestros hijos, sino que también se puede trasladar hacia el campo de las preguntas, ¿no? En donde, claro, como nos mencionan por acá, por ejemplo, a veces es muy difícil aprender a pedir perdón a nuestros hijos, ¿no? Y justo pensaba en eso dentro de las reflexiones que habías mencionado, las 5 reflexiones que habíamos conversado al inicio, y a veces pensamos que como papás tenemos que hacer todo perfecto, ¿no? Y de hecho deberíamos intentar hacer las cosas bien, pero lo cierto es que no todo nos va a salir bien a la primera y estamos en constante aprendizaje, ¿no? mm, Intentando siempre hacer lo mejor para nuestros hijos y en el camino podremos equivocarnos y qué valioso este mensaje de poder sentarnos con ellos a dialogar, a reflexionar y a analizar qué es lo que hicimos mal y qué es lo que ujú. debemos hacer mejor juntos, ¿no? Modelando también esa conducta nosotros, desde nosotros mismos hacia nuestros hijos. Creo que hay varias preguntas ahorita en el chat que estoy viendo en vivo y creo que podríamos pasar ya a este bloque de preguntas para seguir construyendo juntos este aprendizaje de cómo ser cada vez mejores papás, mejores mamás, mejores cuidadores y fomentar estos entornos de bienestar dentro de la familia. Por ejemplo, Perfecto. aquí nos están hablando un poco de las pataletas, ¿no? Maggie nos dice que a veces los niños no quieren hacer sus actividades y tienen estas reacciones fuertes haciendo pataletas, y que a Mm. muchos papás a veces también nos descontrola tener una pataleta en casa, ¿no? ¿Qué podríamos hacer desde este marco de este estilo de crianza? Mira, habíamos mencionado de que es importante en la relación con nuestros hijos poder comprender por qué están teniendo determinadas conductas, determinadas expresiones. Los berrinches, las pataletas, pues surgen porque ellos están en una situación de impotencia, de ansiedad, puede estar generada por el aburrimiento, por el deseo no logrado, etcétera, etcétera. Si nosotros Ujú. apelamos a prácticas como el grito o el castigo o el famoso Ajá. y odioso tiempo fuera, ¿no? Ujú. Lo único que vamos a hacer es dejarlos sin sustento emocional. Y de lo que se trata Ujú. en este momento es, uno, darles ese soporte emocional, pero también ayudarles a que ellos puedan autorregular, autogestionar sus propias emociones. Entonces, la Ujú. forma más interesante de ayudar a que nuestros hijos puedan regular estas emociones desbordadas como la pataleta, digamos el berrinche que están haciendo, El es bebé. Ajá. acercarnos con tranquilidad, con serenidad y desde el afecto que nosotros tenemos por ellos, el amor, ¿no? Ujú. Y Ujú. desde un Ujú. abrazo, no sugestión tipo vale todo, sino desde un abrazo tierno, ¿no es cierto?, que acoge, Tierno. calmarlos, calmarlas, y cuando se le calme, entonces empezar con el diálogo que puede orientar, y no el diálogo no, Así no es. lo hagas, no, sino qué te está pasando, qué te molesta, ¿Por qué está pasando, por no? qué está ¿Qué es pasando. lo que está desencadenando esta reacción? Es importante que Exactamente. podamos indagar, ¿no? Sí. Entonces, esa Y forma de acercarnos a los hijos va a generar aquello que jamás lo va a lograr el golpe, el grito y la humillación. Jamás. No lo van a lograr nunca. así No van es. a cambiar esa No conducta. sucede. Y eso es una afirmación importante que tenemos que transmitir y ayudar a transmitir a todos los rincones del país. Jessy Fuentes nos pregunta, ¿qué está pasando con los adolescentes que hoy por hoy se vuelven padres a temprana edad? Mm, mm, Una pregunta potente, ¿no? Porque sí, nos habla justamente de este modelo o sea, nosotros queremos promover modelos de paternidad que sean positivos, que sean plenos, y creo que es una problemática importante que acoger
el saber que a veces no estamos completamente preparados para asumir este rol de padres, ¿no? Fíjate que yo leía un estudio donde justamente estas experiencias adversas que viven los niños, ¿no? En sus familias, por sus cuidadores, causa este tema de Ujú, la ser padre, ser madre a temprana edad. Y las experiencias tiernas, las fortalezas ujú, familiares, ayudan más bien a retrasar este ciclo de maternidad o paternidad, porque hay una, ujú, digamos, hay un soporte emocional, hay una postura crítica ante la vida, porque eso es lo que se ujú. genera en esta forma de crianza tierna, desde el afecto, desde la autonomía, y termina siendo una forma de prevenir los embarazos adolescentes. Y es que en ese Ujú. diálogo de confianza que existe entre Sí, la cuidadores e confianza, hijos, ¿no? también nosotros podemos orientar sobre este aspecto fundamental que es la sexualidad. Y Ujú. orientar no significa prohibir y decir esto sí, esto no, porque igual van a pasar cosas. Orientar es hablarles incluso desde nuestra propia experiencia para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. De lo que se trata Así es es, armar a nuestros hijos para que tomen las mejores decisiones en su las vida. mejores decisiones. Nosotros no vamos Exacto, a y que, poder tomar decisiones por ellos. exacto. Y creo que es bien importante lo que acabas de decir, Daniel, porque en un clima de confianza es mucho más, existe mayor probabilidad de que las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de este crecimiento de nuestros hijos se planteen en familia y tenemos mejores probabilidades de darle esa información que los ayude a tomar decisiones que sean realmente acertadas para ellos, ¿no? Ivonne Pinillos nos comenta, a mí lo que me preocupa de la cuarentena es que mi hija no está interactuando con otros niños y Mm, probablemente esto está generando algún impacto que ella observa en su hija y por eso le está preocupando. mm. ¿Qué podemos hacer en este contexto en donde las interacciones sociales piel a piel se están viendo un poco, bueno, se están viendo, se han limitado completamente por esta cuarentena? De hecho, lo que más extrañan los niños y niñas, hicimos nosotros una encuesta con los niños con quienes trabajamos, es la cercanía con sus compañeros. Extrañan la escuela por sus compañeros y Ujú, compañeras. Bueno, ujú. aquí tenemos, Sus yo creo que hay amigos. dos alternativas. ¿Cómo fortalecemos la relación nuestra, ¿no es cierto?, de la familia con ellos, de tal manera que sientan un entorno acogedor, porque si en la familia empieza a haber momentos tensos, los niños empiezan a sentir agredidos, vulnerados, entonces por supuesto que va a haber reacciones de todo tipo y vamos a afectarlos muchísimo en esta coyuntura. Vamos a dejar huellas de dolor para el presente y para el futuro. En cambio, si nos acercamos desde relaciones tiernas, desde todas estas ideas que hemos estado reflexionando esta tarde, lo que vamos a dejar en ellos son estas experiencias significativas para este presente y probablemente lo recuerden con mucho amor cuando sean adultos. Ujú. Y la otra Así es. opción es cómo ayudamos a que nuestros hijos utilicen esta herramienta para que se puedan encontrar con sus amigos, con sus amigas, con sus compañeros, con sus compañeras. Está bien, esta vez no va a ser piel a piel, pero por lo menos se van a ver los rostros, por lo menos van a mostrar los trabajos que están haciendo en el Aprendo en Casa, van a poder contar lo que están viviendo y van a tener este encuentro. Si desde algunas, porque no todos tienen esa posibilidad, pero si algún maestro o maestra tiene esa posibilidad de juntar a sus estudiantes simplemente para Así es. conversar cómo están viviendo en la cuarentena, sería una cosa maravillosa. Ahora, si no Ujú. existe esta posibilidad de la tecnología, las llamadas telefónicas, escuchar la voz de su amigo, de su amiga, de su compañero, compañera, de su primo, de su prima, ¿no es cierto?, que está en la lejanía, contarle, esas cosas van a aliviar mucho este momento. Pero sí es importante Así hablar es. con ellos, con los hijos, y explicarles por qué estamos en esta situación y que todos tenemos que apoyarnos y cuidarnos para que vengan los mejores tiempos donde podamos nuevamente tocarnos piel a piel. Estar, así es. Y con información real, ¿no? Veraz, acertada, de fuentes confiables.
Y creo que esto va respondiendo un poco a la pregunta que nos hacía Gaby Díaz, que nos decía, si nos equivocamos y reaccionamos mal y nuestros niños están con inseguridad, ¿cómo ayudarlos, no? Y ahí creo que la pregunta de Gaby es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, porque es muy probable que en algún momento de nuestra experiencia como padres hayamos tenido una reacción que luego Mm, nos ha mm, hecho pensar que no ha sido lo mejor. Y es súper complejo, ¿no? Es muy complejo primero asimilar que a pesar de que lo intentamos, a veces no vamos a reaccionar de la mejor manera y nos preocupa, y eso me parece bien interesante de la pregunta de Gaby, nos preocupa cuál es el impacto que esto va a tener en nuestros mm, hijos más adelante, ¿no? Y como tú mencionabas, la importancia del diálogo, como lo mencionaban hace un momento, hablando acerca de lo importante que es poder pedir disculpas, ¿no? Reflexionar acerca de lo que, de lo que sucedió y buscar alternativas para mejorar la situación, no solamente mm, les demuestra a nuestros hijos que todos podemos equivocarnos y que en el error hay una oportunidad, sino también les enseña a encontrar alternativas de solución, a encontrar mm. alternativas de cómo actuar en situaciones como esta, ¿no? Aquí tenemos una pregunta de Lucía Delgado que me parece muy interesante, Daniel. Nos pregunta, en las zonas rurales mayormente tenemos padres poco expresivos con sus hijos. ¿Qué podemos hacer? No, A ver, yo y de repente quisiera, no solo en las zonas rurales, ¿no? Yo creo que existen estilos para demostrar afecto y definitivamente existen padres y madres de familia que no son tan mm, expresivos en general, ¿no? ¿Qué podemos mm. hacer ahí? Sí, yo quisiera partir un poco desde lo que tú comentaste. Si nosotros se nos fue, ¿no es cierto?, la palabra, se nos fue nuestra conducta y tuvimos una reacción negativa con nuestros hijos, siempre existe la posibilidad de pedir perdón. Pero también Ujú. es necesario que aprendamos a decir lo que estamos sintiendo, a decir nuestras emociones. Y hay una pregunta de Marilú Ramos también que habla en este sentido del estrés. O sea, estamos estresados en esta situación, mamás, papás, Claro, y es tenemos que cierto. aprender a expresarlo. Y tenemos que intentar que nuestros hijos también sean empáticos con nosotros. Y lo mismo, en zona rural no se trata de generar expresiones afectivas como probablemente nosotros lo tenemos en la ciudad. Ellos tienen sus formas de expresar afecto. Más bien es importante que ellos tomen conciencia de que al tener esa práctica con su hijito, por ejemplo, agarrar la comida y llevárselo a la boquita, porque lo he visto, esa es una expresión de las más tiernas que existe. O el llevar en la espalda al hijito, ¿no es cierto? Y el hijito va jugando con la cabeza, qué sé yo, la hijita, esas son expresiones de Sí, afecto. Más bien es reconocer las expresiones de así afecto que es, existen culturalmente, porque son las distintas. diversas, exacto. Ujú, Exacto, exacto, estoy completamente de acuerdo, ¿no? No todos podemos, no todos somos iguales. Y en ujú, esta gran diversidad que tiene nuestro país, es importante reconocer cómo desde cada punto, desde cada estilo y tipo de familia, hay diferentes formas de comunicar lo que nosotros sentimos, ¿no? Siempre desde el respeto, por supuesto, pero es importante reconocerlo. Nos preguntan cómo fortalecer en los padres de familia que desarrollen la autonomía en sus hijos. Creo que este es un tema complejo, ¿no? Porque a veces pensamos que nuestros hijos todavía necesitan que nosotros hagamos la mayor parte de las cosas, como si no confiáramos en que ya van ganando habilidades y destrezas y que ellos son capaces de hacer varias cosas. Y a veces nos sorprendemos, ¿no? Como ellos están haciendo algo y nosotros no sabíamos. Mi hija, cuando tenía 2 años, me sorprendió pelando una mandarina. Yo pensé que ella no sabía pelarla y yo quería ir a pelársela, pero de pronto ella lo estaba haciendo y me miraba con cara como de, pero si yo lo puedo hacer sola, ¿no? Y para mí fue una sorpresa interesante porque me quedé pensando en cómo no me había dado cuenta yo y ya tenía ella esa habilidad ganada, ¿no? Entonces, esta pregunta me parece bien interesante porque cada vez vamos a necesitar que nuestros hijos sean mucho más autónomos, ¿no? Este estilo, esta estrategia de aprendo en casa, lo que está buscando también es promover la autonomía de nuestros hijos, sobre todo cuando los padres tenemos que trabajar y no podemos estar con ellos las ujú. 24 horas del día, atentos y pendientes en cada paso que dan. Mira, yo creo que de lo que se trata es cómo
desde nuestra práctica como padres, como madres, podemos generar una dependencia sana de nuestros hijos, ¿no es cierto? Que los vincule a la responsabilidad, que los vincule al cuidado de la familia, al cuidado de sí mismo, pero a la vez esa autonomía que les permita ir desarrollando capacidades como tomar decisiones, como explorar, como realizar actividades por su propia cuenta. Esta combinación de la Ujú, dependencia sana, no tóxica, esa dependencia sana, esa interdependencia en todo ujú, caso, porque nosotros también tenemos esa dependencia afectiva por nuestros hijos, y cómo la ujú. presencia de la autonomía empiezan a construir ese, esa personalidad crítica, de bien, empática, que todos y todas quisiéramos de nuestros hijos. Así es, exacto. Y yo quiero, aquí estoy leyendo, Vicky Galarreta nos comenta que ella es docente de niños de 4 años y ella propone juegos en familia en cada día, articulando las acciones de la TV y las necesidades de sus hijos, ¿no? Y qué importante, lo vamos a volver a decir, qué importante el poder contar con una escuela que está comprometida en articular las acciones con las familias y una familia que está también comprometida en comunicarse de manera fluida con la escuela para ayudar a potenciar estos espacios y estos consejos para promover estos vínculos seguros y saludables en casa, ¿no? Y me parece importante señalar los consejos que nos brindan también las personas que que Claro. están con nosotros hoy día, porque esta es una comunidad de aprendizaje y cada vez queremos fortalecerla mucho más a partir de la experiencia de todos. Janet Medina nos pregunta cómo ayudar a los niños a regular las emociones de miedo ante la situación actual. Y creo que esto se puede responder con mucho de lo que ya nos has venido comentando, Daniel, acerca del diálogo abierto, al respeto que tenemos, de que debemos tener por nuestros hijos y por valorar y acoger sus temores, al, al reconocerlos como personas que pueden sentir y que a quienes debemos acoger este derecho a sentir, pero también a nosotros reconocer que más que protegerlos y encerrarlos en una burbuja, lo que necesitamos es darles herramientas para poder tomar decisiones y para poder sentir y gestionar sus emociones de la mejor manera. Tener información que nos ayude a entender cómo combatir el virus, por ejemplo, porque el miedo es a infectarnos, pero si sabemos cómo podemos prevenirlo, qué acciones podemos hacer desde estas pequeñas acciones como lavarnos las manos para prevenirlo, estamos ayudando a calmar esa ansiedad y ese temor, porque tenemos acciones concretas que nos ayudan a hacerle frente a esto que nos da miedo. Vamos a ir atendiendo un par de preguntas más porque creo que el tiempo nos está ganando. Aquí nos pregunta Liliana Josefa Quispe, ¿cómo pedirle perdón a un niño de 5 años por no dedicarle el tiempo que él requiere porque debo trabajar? Qué pregunta tan fuerte, ¿no? Y Sí. se alinea mucho con lo que hablábamos hace un rato. ¿Qué podemos decirle? Es importante, y en la línea que tú ibas, explicarles a nuestros hijos el momento que estamos viviendo. Y si este momento es que tenemos que trabajar mucho, pues explicarles que no podemos pasar mucho tiempo por el trabajo que estamos haciendo, pero que tenemos nuestro momento juntos. O sea, no es Ujú, que yo no tengo tiempo para ti, entonces entiéndeme, por favor. No, tengo que trabajar, pero claro. tenemos nuestro tiempo juntos. Tenemos el tiempo en que vamos a jugar, el tiempo en que yo te voy a ayudar a hacer la tarea, o el tiempo que tú me vas a apoyar, y ahí está el sentido de la responsabilidad, o Ajá. el tiempo en la responsabilidad que tú tienes con la familia. Entonces, no se trata solamente de pedir perdón, sino pido perdón, explico lo que está pasando, pero también doy una alternativa para tener ese encuentro tan necesario que nuestros hijos necesitan de nosotros. Pero ojo, nuestros hijos tampoco necesitan todo el tiempo que nosotros estemos con ellos. Ellos también necesitan su espacio. O sea, esta mirada de Sí, autonomía también es respetar los espacios claro. que ellos tienen en sus juegos solos, en sus juegos entre hermanos. Ajá. Tienen sus espacios. Tampoco Así es. pensemos de que
nosotros tenemos que estar todo el tiempo en la vida de nuestros hijos. No, tenemos que estar en Claro. momentos significativos, claves. Definitivamente, porque Ujú. el aburrimiento además nos puede ayudar a hacer aflorar la creatividad también, ¿no? Exacto. Y creo que más de uno se puede haber sorprendido con ver a nuestros hijos que con una chapita o con una cajita aparece un juguete nuevo todos los días, ¿no? Entonces creo que es bien Ujú. importante también nosotros tratar de manejar esta culpa que nos genera la situación en sí misma, ¿no? Y ver que es cierto, los tiempos que podemos dedicarles y explicárselos, creo que pueden ser suficientes si es que podemos en familia conversar sobre el tema y generar acuerdos, como tú lo mencionas. Aquí nos preguntan también cuál sería el aprendizaje. Felipe Mamani nos pregunta cuál sería el aprendizaje que se puede mejorar en esta cuarentena. Wow, ¿Cuál crees, Daniel? son tantos Hay un aprendizajes, montón de aprendizajes que tantos, podemos generar, pero, sí. pero yo quisiera resaltar una entre todas ellas, A ver, el valor que tiene uno. la A ver. familia, el valor que tiene la familia, Wow, sí. la herencia que nos puede dejar la familia en lo afectivo, en lo ético ante la vida, ¿no? Y cómo a partir de la familia, de ese soporte, cómo podemos ser resilientes, cómo nuestros hijos aprenden a ser resilientes, es decir, a superar adversidades, ¿no? Yo creo que ese es una de los aprendizajes más valiosos que nos va a dejar esta pandemia, cómo nuestros hijos Esta pueden pandemia. cuidar de las demás personas, pero también cuidar de algo que estamos dañando bastante, que es el medio ambiente. Y sobre esas cosas podríamos reflexionar en nuestra casa Exacto, con ellos. así es. Así es. El sentido de comunidad también, que estamos haciendo esto no solo por nosotros, sino por el otro, ¿no? El estar en casa es para cuidar al otro de no ser contagiado también. Y eso creo que es un valor importante que tenemos que seguir apuntalando, ¿no? Nos hace falta todavía seguir construyendo una comunidad que realmente trabaje unida. Eh, Ese es un aprendizaje al menos que yo estoy sacando en esta cuarentena y que creo que es importante que sigamos reforzando. Aquí Sabino José hace una Sí, pregunta yo bien también estaba importante. leyendo, sí, ¿La y me ha leíste? tocado, y Sí. me ha tocado, Diana, bastante, sí, me ha tocado A bastante. mí también. Ujú. Sabino nos dice, mi esposa es médico y en esta situación de pandemia llega tan cansada, se siente muy triste porque está perdiendo actividades con Mm. él, que es su hijo único. ¿Qué puede hacer ella? Hay que explicarle al niño, por más pequeño que sea lo que está pasando, y la experiencia que está teniendo en este caso la mamá, que me imagino hasta debe tener miedo de tocarle por temor Sí, a transmitirle exacto. el virus, ¿no? Pero hay que explicarle. Y puede ser algunos segundos, algunos minutitos, quizá no de juego, de actividades complejas, pero sí de donde ella le puede expresar su cariño, su amor, su ternura al hijo, que eso va a ser muy valioso para el día a día que tengo, ¿no? O sea, Y creo que seguir reforzando, ¿no? Que en este caso, esta mamá es una superhéroe, así como todos mm, los que están en la primera línea combatiendo el virus y que mm, están llegando cansados a casa y perdiendo tiempo de calidad con sus familias justamente para ayudarnos a todos los demás a permanecer seguros, ¿no? Y y yo, regreso al sentido de comunidad. y yo quiero aprovechar algo importante. Mira, la pregunta lo hizo un hombre. Ujú. ¿Y por qué digo un hombre? Sí. Porque en este tiempo, o sea, la responsabilidad del cuidado de los hijos, la responsabilidad no es solamente la mujer. Lo digo porque están saliendo muchos reportes como que igual los hombres nos seguimos haciendo a un lado en esta tarea, en esta responsabilidad. Entonces, si esto está sucediendo en la casa, por ejemplo, de Sabino y en muchas otras casas, implica que Ajá. ahora la responsabilidad debe duplicar para esa atención, ese cuidado de nuestros hijos. Si nosotros los varones, los hombres, nos comprometemos en el cuidado de los hijos en esta situación, vamos a dejar una huella imborrable de ternura para sus vidas. Y no vamos a ser los padres muchas veces distantes que solíamos ser por el tema del trabajo, de estar mucho en la calle Así es. como hombres, sino vamos a ser
nuestros padres amorosos, cariñosos, tiernos, porque sí podemos ser muy tiernos con nuestros hijos. Claro que sí. Sí, como lo plantea Juan Flores, que nos dice la tarea es compartida, y efectivamente la tarea es compartida. Y hoy día Exactamente. Claro. nuestros hijos lo están viviendo así, ¿no? Así Daniel, es. ha sido un gusto realmente poder compartir contigo este conversatorio, poder responder a tantas preguntas que igual se van quedando y la invitación está a que podamos seguir compartiendo más de estos conversatorios contigo y con diversos especialistas que conocen mucho sobre el tema de las familias y el desarrollo y la educación para seguir fortaleciendo nuestros lazos familiares, generando estructuras familiares que cada vez nos den mayor bienestar tanto a los adultos como a los más pequeños. Desde aquí, Daniel, muchas gracias por la apertura que has tenido para resolver las dudas e inquietudes de todos estos padres, madres y cuidadores. Agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado en este espacio de Somos Familia, que el Ministerio de Educación ha preparado para hacer posible que todos podamos acompañar a nuestros hijos en bienestar y en aprendizajes. Quiero recordar y hacer una reflexión final que nuestros hijos, es importante que nuestros hijos se sientan protegidos, cuidados y que se desarrollen plenamente, incluso en situaciones complejas como esta. Y va a depender de nosotros. Y por eso es muy importante que restauremos nuestras propias vivencias que hemos tenido cuando éramos nosotros los pequeños de la casa. Usemos ese aprendizaje de nuestras experiencias tiernas siendo niños y niñas y desde ahí tratemos de ejercer nuestro rol de madres y padres de manera plena, reconociendo que nuestros hijos y nosotras somos personas y que los acompañamos en su propio camino de vida, que Sí. potenciamos estas habilidades. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Diana. Y si me Sí, permites, quiero sí, por favor. aprovechar este espacio que nos está brindando el Ministerio de Educación y con todo gusto World Vision Perú está apoyando y participando. Que las madres, los padres, los cuidadores que nos están viendo se unan a esta cruzada que nosotros le estamos llamando de crianza con ternura. Les queremos invitar a que firmen el pacto de ternura. Entonces, lo único que tienen que hacer es entrar, ¿no es cierto?, a internet, poner pacto de ternura, y ahí les va a salir el primer link, entrar, leer lo que significa criar con ternura, y si realmente está comprometido, lo firma. Si no, no, mejor siga a otra página, ¿no? Seguimos ahí. Creo que todos los que estamos conectados hoy día estamos comprometidos con una crianza plena. Nosotros desde el Ministerio de Educación estaremos siempre dispuestos a apoyar en este esfuerzo que desde sus hogares cada uno de ustedes hace por velar por el bienestar de sus hijos e hijas. Nos vamos a quedar aquí hasta aquí hoy día. Nos vemos el siguiente jueves a la misma hora con temas que nos van a seguir ayudando a fortalecer a nuestras familias. Los invitamos a seguir dejando sus comentarios o los temas que les gustaría que tratemos en los siguientes streamings que vamos a tener para poder irlos preparando y desarrollando para ustedes. Que tengan ustedes muy buenas noches, familias. Buenas noches. Gracias. Un abrazo. Chao, chao, Daniel. Chao, Diana. Un abrazo.